Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la segunda cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Nos acompaña la doctora Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Bienvenida maestra Mariana García, representante de la oficina Fortaleciendo la Transparencia y la Integridad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se acompaña el maestro Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal especializado en el combate a la corrupción de Jalisco. Damos la bienvenida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, magistrado Ricardo Zuro Esteves. Patricia Mesa Núñez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Damos la bienvenida al maestro Osdracir Espinosa Valdés, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y fiscal anticorrupción del Estado de Sonora. Y presidiendo este acto con la representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado de Jalisco, damos la bienvenida al doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra el maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Maestro Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco, en representación del ingeniero Enrique Alfaro, gobernador del Estado. Maestro Osdracir Espinosa Valdés, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Magistrado Ricardo Zuro, presidente del Tribunal. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Estimados fiscales y invitados especiales que nos acompañan. Buenos días a todos ustedes. Es un honor recibirlos en esta su casa, en Jalisco, tierra del mariachi, del tequila, de la charrería, símbolos que nos identifican a nivel nacional y a nivel internacional, pero también tierra de tradiciones y de valores que nos han distinguido durante muchísimos años. Nos complace ser sede de la segunda Convención de Fiscales Anticorrupción, en la que discutiremos los fiscales anticorrupción junto con la sociedad, con los académicos, con periodistas, durante 2 días, cuáles son los retos que enfrentamos para combatir este mal que tanto nos aqueja y que nos daña, como es la corrupción. El diagnóstico que tenemos a nivel internacional no es alentador. Hablamos mucho de percepciones, nos referimos a percepciones de inseguridad, nos referimos a percepciones de corrupción, pero esas percepciones tienen fundamento muchas veces en estudios debidamente documentados. Tenemos instituciones que se dedican precisamente a hacer estas mediciones, y entre otros, pues tenemos el ranking que maneja Transparencia Internacional, ese ranking donde se analiza a 180 países, donde el número 1 es el que menos corrupción tiene y el número 180 es el que más tiene. En este ranking encontramos que México lo tenemos situado en el lugar 138, y de una manera muy lamentable, en el 2018 bajamos 3 lugares respecto del 2017, lo cual implica que no se ven las cosas muy bien, ¿verdad? Bueno, la labor que nosotros desempeñamos como fiscales anticorrupción en todo el país se centra particularmente pues, en las esperanzas que tiene la sociedad al ver cómo las cosas que llevamos a cabo no funcionan como administración pública, no funcionan como una sociedad, y estamos padeciendo este flagelo de la corrupción. Pero en este camino, en el camino que tenemos que llevar a cabo para enfrentar la corrupción, las fiscalías no estamos solas, desde luego que no, somos parte de un gran engranaje que está conformado por los sistemas estatales anticorrupción en los estados, donde participan desde luego la auditoría, las contralorías, los tribunales de justicia administrativa, los consejos del Poder Judicial, desde luego, pero también los institutos de transparencia y la sociedad civil. Lo trascendente cuando se da esa gran reforma constitucional en el 2015 y se crea el Sistema Nacional, es que finalmente se le da un espacio a la sociedad para que sea ella la que se encargue de velar
que las instituciones que tienen que cuidar que se combata de manera adecuada la corrupción hagan su trabajo, el tener a la sociedad civil tener ahí por conducto, en nuestro caso el Comité de Participación Social, y tener a su presidente como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y como presidente también del órgano de gobierno, pues eso es precisamente lo que hace que las cosas se puedan manejar diferente, porque al tener un ciudadano ahí es prácticamente tener la sociedad dentro de lo que hacemos las instituciones. Finalmente los ciudadanos están encabezando el sistema y finalmente es algo que tenemos que cuidar, que no se pierda esa ciudadanización, que no deje de ser un ciudadano quien esté aquí precisamente para ser los ojos de la sociedad entera, viendo cómo hacemos las cosas. Y si no lo hacemos bien, que lo señalen, esa es su labor. Pero tenemos ese gran compromiso, primero, cuidar que se mantenga el carácter ciudadano y después que nos sigan cuidando las autoridades, ¿verdad? Pero por eso, porque estamos prácticamente ya a poco menos de 2 años de la creación ya formal en todos los estados, aunque como es sabido de muchos, en otros estados empezaron a trabajar antes. En el caso de Sonora son 4 años ya los que tienen trabajando, Coahuila también nos lleva ventaja. Otros estados empezaron antes que Jalisco, en Jalisco se empezó a partir de la legislación secundaria. Pero vamos, si tenemos 2 años ya trabajando a nivel nacional con ese sistema, pues es momento para hacer un alto en el camino y reflexionar acerca del papel que jugamos en este sistema y del papel que juegan los ciudadanos también en el sistema estatal y en el sistema nacional anticorrupción. Por eso es que en esta cumbre decidimos incluir actores que son muy importantes en esta tarea, además de la sociedad civil, los medios de comunicación. Tenemos periodistas de investigación que han puesto en la palestra, que nos han marcado el rumbo de investigaciones que tenemos que llevar a cabo, de actos de corrupción que se han descubierto desde precisamente los medios de comunicación. Por eso es que decidimos dedicar esta cumbre a analizar 2 factores importantes: la autonomía que deben tener las fiscalías, pero también la importancia del periodismo de investigación, porque a partir de noticias hemos abierto carpetas de investigación, hemos abierto líneas de investigación de hechos que pueden constituir delitos de corrupción y que tenemos que investigar. Pero vaya, esta investigación y persecución de los delitos no es la única forma que tenemos para combatir la corrupción, en la que, por cierto, necesitamos llevar ante los jueces a aquellas personas que en el uso de sus facultades que les confiere la ley obran de manera incorrecta. Finalmente, un acto de corrupción, la denominación más común, la definición que aceptamos es el uso, el ejercicio del poder público en un beneficio privado. En consecuencia, los actores de actos de autoridad que en lugar de favorecer a la sociedad se favorecen de las facultades que les confiere la ley, es a los que tenemos que señalar precisamente por hechos de corrupción y tenemos que llevarlos ante los jueces, porque finalmente algunos de ellos han amasado fortunas personales, fortunas que tendremos que perseguir en un momento, tratando de regresárselas a la sociedad. No debe quedar únicamente en un hinchamiento mediático, debe ir hasta la persecución total de poder identificar dónde está el dinero, y ese dinero debe regresar a la sociedad para que se aplique en lo que esperaba, en servicios que le sirvan, en beneficios de salud, en educación, en obra pública, en lo que tenía que haberse destinado, esto que terminó mal estado en manos de otros, ¿verdad? Pero vamos, requerimos también atacar de fondo este problema de la corrupción y no quedarnos únicamente en investigar y perseguir el delito. Para eso, desde luego, que ya teníamos una fiscalía que lo hacía. No, tenemos que también atacar desde otro aspecto el fenómeno de la corrupción, combatiéndola desde sus orígenes, tratando de cambiar los paradigmas en los que hemos vivido durante tantos años, previniendo la corrupción, fomentando la cultura de la denuncia, ¿verdad? Entonces, inhibiendo desde cualquier punto de vista los hechos de corrupción. Cuando empezamos la función, fue febrero del año pasado, recuerdo desde luego cuando tomé protesta, 15 de febrero del 2018, pero quiero acordarme de un evento en particular. Cuando todavía estábamos sin oficina y que estábamos tratando de construir esto, acompañado de 5 personas, entre una de las labores que llevamos a cabo fue acercarnos a la sociedad civil. Estuve con cúpulas empresariales, estuve desde luego en universidades, pero también en otro nivel. Estuvimos en escuelas primarias y en escuelas secundarias,
Y hay una cosa que a mí me llenó mucho de satisfacción y me dejó muy marcado, una plática que tuvimos en una secundaria donde les hablamos precisamente de cómo todos podemos aportar un granito de arena para combatir la corrupción. Después me contacta el director de la secundaria y me dice, hay un grupo de niños que quieren conocerte, conocer tus instalaciones y platicar contigo acerca de tu labor. Yo dije, encantado de la vida. Me dice, ¿los puedes recibir en tus oficinas, en la fiscalía? Y yo dije, pues no tenemos fiscalía todavía, tenemos fiscalía pero no tenemos oficinas. En ese momento todavía funcionábamos en lo que fue mi despacho de litigante, y ahí acudieron a visitarme un grupo de algunos 12 o 13 niños de secundaria. Y después de volver a platicar un poco más cercano con ellos, una niña me dice, oiga, fiscal, yo le quiero ayudar en su labor. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar a combatir la corrupción? Y en ese momento dices, bueno, pues ¿cómo me ayudan? Es una niña de secundaria, pero sí, yo creo que sí me puedes ayudar. ¿Cuántos años tiene? Le pregunté. 13 años. ¿Y en qué año estás? En segundo de secundaria. ¿Qué crees? Tú me puedes ayudar mucho a hacer mi trabajo. Tú me puedes ayudar a combatir la corrupción. ¿Cómo me puedes ayudar? Muy sencillo, haciendo lo que tienes que hacer donde tú estás. Si tú estás estudiando la secundaria, estudia. Si te dejan una tarea, no vayas a copiar cuando hagas la tarea, y no dejes que te copien. Y ahora, si sacas algo de internet, si te metiste al rincón del vago a buenas tareas, pues es válido. Pero vaya, no lo vayas a copiar y pegar como si fuera tuyo. Por favor, menciona de dónde lo tomaste. O sea, con eso tú me estás ayudando a combatir la corrupción. Pero algo muy importante, si un día tú vas con tu papá y los para un tránsito porque se pasó un alto, y tu papá saca un billete de 100 pesos para dárselo, dile que no lo haga, que eso es un acto de corrupción. Todos estamos combatiendo la corrupción. Entonces, hemos vivido mucho escuchando situaciones como el que no tranza no avanza, como que nadie aguanta un camionazo de 50,000 pesos, y hemos criticado mucho también porque hemos hablado de, mira, caramba, ¿dónde está? Es tan funcionario y era un burro, no estudiaba, era mi compañero en la facultad, era mi compañero en la secundaria y nunca iba a clases, pero sí es tío de fulanito, es sobrino de fulanito, es novia, es novio, es hijo. O sea, nos dedicamos a criticar, pero llega un momento en que tenemos que hacer un alto en el camino. Hace un momento me preguntaba la diputada que cómo es que nos metimos a esto, y le digo, bueno, diputada, antes de estar en esta función tenía la fortuna de que me tomaran en cuenta los medios de comunicación para hacer análisis de cuestiones jurídicas, y créanme que fue muy latoso, fue muy crítico, pero llegó un momento en que decimos, tenemos que dejar de criticar nada más y tratar de hacer algo, tratar de aportar. Alguien tiene que empezar a hacerlo, y en este caso yo creo que nos toca a todos los que estamos aquí empezar a hacerlo, romper paradigmas y precisamente ver que las cosas se pueden hacer. Ahora, en este momento, les digo, no estamos solos, no es la Fiscalía Anticorrupción, no son los que integran el sistema estatal anticorrupción, son la sociedad civil combativa. O sea, los que tenemos aquí presentes son Ceci Díaz, son Augusto Chacón, son los periodistas que nos señalan y que nos critican también, son los empresarios que también exigen resultados de los funcionarios. Somos todos en la sociedad los que debemos hacer que esto funcione. Muchas gracias. Y a continuación hace uso de la palabra la doctora Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muy bien, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a los fiscales anticorrupción. Y bueno, desde el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, especialmente desde el Comité de Participación Social, comprendemos la labor que realizan las fiscalías anticorrupción. De hecho, desde nuestra perspectiva, son el alma de los sistemas estatales anticorrupción. Esta labor es la más observada. El ciudadano lo que espera es una parte punitiva en el control de la corrupción. Nos toca entonces a nosotros desde el sistema y particularmente desde, como ya lo comentaba el maestro Gerardo de la Cruz, siendo el ojo ciudadano, socializar que si bien es importante esta parte punitiva que ustedes realizan, también existen otros indicadores que tenemos que observar. Y tenemos que empezar a apostarle también a la prevención.
En este sentido, pues lo único que me resta decirles es que enhorabuena a todos ustedes que se ve que trabajan de manera coordinada, que seguramente lo que están realizando dentro de estos trabajos coordinados es pues compartirse estas prácticas de éxito, que en cada uno de sus estados están sucediendo cosas interesantes, importantes, y que bueno, esta coordinación es sumamente importante. Y bueno, pues felicidades a todos ustedes y especialmente al fiscal especializado en combate a la corrupción de Jalisco, que seguramente este tipo de eventos pues implica una labor muy ardua, que ustedes puedan establecer sus agendas, coordinarlas, y desde el Comité de Participación Social, que somos la parte ciudadana del sistema, apoyaremos e impulsaremos en todo lo que esté en nuestras manos a las fiscalías anticorrupción, particularmente a la de Jalisco. Pues muchas gracias. De las Cázares, y a continuación hace uso de la palabra el maestro Odacir Ricardo Espinosa Valdés, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y fiscal anticorrupción del Estado de Sonora. Gracias. Primero que nada, pues debo agradecer a las compañeras del presidio, particularmente a la doctora Lucía. Creo que la ciudadanía es fundamental que nos acompañe en estos eventos y por obvias razones hay que agradecer a la diputada. Gracias por acompañarnos, igual a la representante de USAID, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo apoyar este esfuerzo que realiza la CONAFA, que realiza la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, y con todo el apoyo del grupo de USAID, promoviendo la transparencia, estamos aquí. Quiero agradecer también, pues sin lugar a dudas, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, a nuestro fiscal estatal de acá de Jalisco. Particularmente le pediría que le mande un saludo al gobernador y sobre todo un agradecimiento por recibirnos de manera tan humana, tan hospitalaria a través de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Y por supuesto, evidentemente, agradecerle a Gerardo y particularmente reconocerle el esfuerzo que viene desplegando con su equipo para la organización de este evento. No quiero dejar a un lado también reconocer la presencia de nuestros fiscales anticorrupción del país, de todas las zonas están representadas, agradecerles a los magistrados y a los diputados que están con nosotros, particularmente también para socializar lo que aquí vamos a ver. Quiero iniciar, a los medios de comunicación sin lugar a dudas, quiero iniciar con una pequeña reflexión. ¿Qué medidas hay que implementar para combatir la corrupción? ¿A qué se deben los niveles de corrupción que hemos padecido en nuestro país? ¿Hemos sido nosotros, las fiscalías anticorrupción, un factor de inhibición de la propia corrupción? ¿Los sistemas anticorrupción en México han funcionado a pesar del poco tiempo que llevan? ¿La autonomía de las fiscalías anticorrupción fortalecerá nuestra acción? ¿La labor del periodismo investigativo ayuda a lo que es el combate a la corrupción? Esas preguntas van a ser las reflexiones que vamos a llevar en esta segunda cumbre de fiscales anticorrupción. Quiero reconocer también la presencia de los panelistas que nos van a acompañar, particularmente a María Novoa, a Eduardo o Jorge, que deben andar por ahí, y los especialistas a nivel nacional que van a darnos sus comentarios, que nos van a enriquecer, Rafael Valenzuela, Aarón Grajeda, bueno, les puedo decir todos los paneles, pero ojalá que se puedan quedar mejor, pero ellos nos van a dar precisamente, junto con el intercambio que tengamos con los fiscales anticorrupción, los parámetros y las próximas acciones que tendremos como Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Un colega abogado, Agustín Acosta, recientemente señaló que la corrupción, que creo que es algo muy obvio y que todos lo reconocemos, se salió de control y está envenenando a nuestro país. Él señala que el primer paso es ubicar cuáles son los casos que merecen y que deben de ser llevados a juicio, y sobre todo asumir un compromiso decidido en conducirlos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué se refiere él? A que no haya impunidad, porque se procesan casos de corrupción y cuando llegamos al momento de las sentencias nos damos cuenta que nuestro país ha quedado a deber. Por eso el tema de no únicamente procesar,
sino también llevar a sentencias condenatorias. Por otro lado, uno de los maestros, amigo de la barra mexicana de abogados, Carlos Mora Villalpando, señala precisamente en un libro del INACIPE que la corrupción es un fenómeno cultural de educación desde el seno de las familias. La falta de valores agudiza los índices de corrupción. La medida que adoptaría, dice Carlos, sería una reforma en materia de civismo para que este fenómeno de corrupción descienda, pues las familias tendrán valores morales, lo que permitirá a una sociedad de mayor respeto. Muy claro lo que dice Carlos, sumado a lo que decía nuestro fiscal Gerardo. Sin lugar a dudas, el tema educativo, el tema de prevención es uno de los puntos clave. En la Convención de Fiscales tenemos más de un año ya trabajando juntos, todos los fiscales, bueno, la mayoría de los fiscales anticorrupción del país, y sin lugar a dudas tenemos el tiempo suficiente para ratificar una cosa. Sabemos que perseguir la corrupción no es nada fácil, es sumamente complejo, ya que es un fenómeno, como lo han señalado los abogados que les acabo de comentar, que incluye múltiples factores, que van desde las relaciones interinstitucionales hasta lo más profundo de nuestras casas, la educación familiar. A lo largo de muchos años se ha demeritado el respeto a la ley, no se ha valorado lo conveniente que es fortalecer las instituciones, y luego entonces que las leyes que lo mandan pues muchas veces consideran que la ley ni siquiera es necesaria. Fíjense, la tercera encuesta nacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas que realizó en 2017 acerca de la corrupción señala que 1 de cada 4 mexicanos considera que violar la ley no es tan malo. Lo malo es ser sorprendido. Ese es el gran debate o es la gran situación que debemos de trabajar. Es por lo anterior y sumado a lo que también ha dicho Gerardo y lo que ha comentado la doctora Lucía, que creemos que es necesario crear un frente común, estableciendo prioridades, estableciendo políticas públicas de gran calado y particularmente la operatividad de las instituciones que logren ese engranaje para que demos resultados. Quiero decirles que en esta ocasión, en esta cumbre, vamos a dar a conocer una serie de avances que hemos tenido en las gestiones institucionales como Convención Nacional de Fiscales, particularmente hacia la búsqueda, por un lado, de las autonomías de las fiscalías anticorrupción, pero por el otro, a la búsqueda de tener mejores y mayores herramientas para un combate efectivo desde el ámbito penal. ¿Qué nos referimos con eso? Una ley general de los delitos cometidos por hechos de corrupción que nos permita tener una uniformidad en la persecución de los hechos de corrupción. Quintana Roo, me puedo ir con cada estado, en Sonora, Jalisco, tiene códigos, bueno, en el área en los capítulos que tienen que ver con delitos de hechos de corrupción, tiene grandes diferencias. Esa parte la tenemos que uniformar, tenemos que buscar la forma en que eso sea de una misma manera para todo el país. Y por último, que quiero señalar o terminar con 2 reflexiones y cerrar mi participación, y les pregunto a ustedes, ¿estamos acaso en una nueva transformación del Estado? ¿Estamos frente a una revolución política? El maestro y doctor Manuel Castells, que tiene un libro muy interesante, El combate a la corrupción, de la Universidad de California, ha señalado que el caso relacionado con corrupción no nomás es evidentemente en México, sino es en América Latina. Pero lo que sí señala es que no se puede combatir la corrupción única y exclusivamente con la sociedad civil. Él señala que, y retomo sus palabras, que la única forma de erradicar el fenómeno de la corrupción es que todos, como decía Gerardo, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos un proyecto de vida, todos los que tenemos una familia, todos los que tenemos una historia, todos los que tenemos un trabajo, unamos con nuestras herramientas, con nuestros sueños, con nuestras competencias y con nuestras convicciones esa misma ilusión de erradicar la corrupción. Por un México libre de corrupción, muchísimas gracias.
ustedes y a continuación escuchamos con atención el mensaje y la declaratoria inaugural a cargo del doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco. Buenos días a todos. En primer término, ofrecerles de parte del gobernador del estado la mejor de las bienvenidas. Me pidió que estuviera aquí presente representándolo en virtud de que se encuentra haciendo diversas gestiones en la Ciudad de México relacionadas con trámites federales y a su vez decidió que fuera su servidor el que lo representara en virtud de la enorme empatía que existe entre la Fiscalía del Estado con todos ustedes, compañeros y amigos fiscales anticorrupción. Gracias a mis compañeros del presidio por sus valiosas palabras y comentarios. Agradecer a los señores diputadas su presencia, dado que eso demuestra el interés que tiene el Congreso del Estado en ser partícipe de todos los procesos que preocupan a la sociedad, como es un proceso en donde se llevan a cabo análisis severos, donde se hacen propuestas innovadoras, pero que muchas de ellas, y esa es la importancia de su presencia, muchas de esas propuestas requieren de modificaciones legislativas. La presencia de las señoras diputadas es por demás encomiable. Qué bueno que estén aquí escuchando a todos y cada uno de los ponentes, a todos y cada uno de los partícipes, para que en esa encomienda que llevan a cuestas, que es la de ir perfeccionando poco a poco el andamiaje jurídico, nos den mejores herramientas a los que día a día estamos trabajando en calle, en campo y en gabinete, tratando de abatir con este tipo de fenómenos. A la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, un agradecimiento. Quiero comentarles, para los que no son de aquí del Estado, tanto mi tocayo Gerardo como su servidor, los dos fiscales, cada uno en su ámbito de competencia, ambos pasamos por el escrutinio, la revisión, la supervisión, el análisis, la propuesta y desde luego, en su momento, la conclusión respecto de quiénes eran los candidatos que debían encabezar estas dos áreas. En primer término fue mi tocayo Gerardo, quien a través de un procedimiento llegó al cargo que muy honrosamente ostenta, y posteriormente su servidor. Ambos pasamos bajo las reglas que nos fueron marcadas y bajo esa fórmula. Quiero decirles que también este comité coordinador del sistema estatal es representado por muchas universidades, es representado por cámaras empresariales, es representado también por organismos civiles, de tal manera que hay una enorme y gran transparencia en la fórmula de elección de ambos fiscales en el estado de Jalisco. Esto con el ánimo de empezar a cambiar esas fórmulas ancestrales de que lleguen cuates, amigos y compadres, para tratar de salvaguardar espaldas y cosas que ya conocemos. El sistema estatal de anticorrupción ha trabajado intensamente con todos sus organismos, con el gobierno del estado, y la verdad nos enorgullece formar parte de este proceso. Al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quiero hacer también la referencia, si me lo permiten. Tengo muchos años trabajando en este ambiente, no diría cuántos, porque luego me da pena, pero son muchos. Y pocos presidentes de tribunales he visto que hayan trabajado tan de cerca en los esfuerzos que lleva a cabo el Ejecutivo y el Legislativo por cambiar las cosas. Tenemos reuniones de manera permanente en la mesa de seguridad, en donde se analizan estrategias y una serie de temas, y se analizan las resoluciones de los ministerios públicos y de los jueces. Él siempre asiste, toma nota y emprende acciones internas para mejorar las cosas. Yo no lo había visto antes, lo digo con toda sinceridad, porque estoy aquí presente, no por ninguna otra circunstancia, pero quisiera también hacer un reconocimiento al presidente del Supremo Tribunal en ese sentido, porque la realidad de las cosas, como ya lo comentaba también Gerardo,
no es únicamente el análisis del servidor público que lleva a cabo actos de corrupción en diversas áreas del gobierno, es el recorrer todo el procedimiento jurisdiccional y decir con nombre y apellido quién es el que está fallando o quién es el que está cometiendo actos de corrupción. En ese sentido, los organismos sociales y las universidades aquí presentes no nos han dejado abajo, están trabajando hombro con el Ejecutivo en todos y cada uno de los rincones, haciendo propuestas, haciendo revisiones, haciendo análisis, haciendo diagnósticos, todo de manera desinteresada y gratuita, siempre siendo propositivos, muy críticos afortunadamente. Veo muchas caras aquí conocidas que afortunadamente espero no nos dejen solos en este proceso, porque luego también a veces en la soledad de la oficina siente uno que ha tomado la mejor decisión, pero luego desde fuera se ve totalmente diferente. Entonces es muy importante ese contacto con las universidades y las organizaciones sociales, porque son los que nos ponen los pies en la tierra en muchas ocasiones. A ustedes, a los compañeros fiscales anticorrupción, también muchas gracias. ¿En qué sentido? Quiero decirles que somos compañeros de trinchera, a cada quien dentro de su autonomía. Afortunadamente Jalisco en su constitución prevé la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y la autonomía de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, cada quien en su trinchera y dentro de su ámbito de jurisdicción y de trabajo, no dejamos de ser compañeros de la misma ruta, porque luego a veces es una cuestión también de carácter legal. A veces nos sentamos a dirimir a quién le toca cada asunto, porque luego la corrupción es un hilo tan delgado, es un hilo tan fino, que le digo, oye, te toca a ti o me toca a mí, ahí estamos definiéndolo, y siempre hemos llegado a muy buenos acuerdos que han trascendido afortunadamente bien en los tribunales. Traemos varios asuntos que la prensa ha dado cuenta y de los cuales seguiremos trabajando intensamente de manera conjunta. Gracias también a todos los comparecientes a este evento, a los medios de comunicación, y si alguien omití, pediría una disculpa. Pasaría a hacer algunos comentarios en relación al tema de fondo. El tema de la corrupción lamentablemente es un flagelo que parece que azota a este país una y otra vez en todos los ámbitos y en todos los recónditos lugares de la República. Ya comentaba mi compañero Gerardo la anécdota de esa criatura de 13 años que en la secundaria hacía referencia de cómo nos puede ayudar. En efecto, ahí está parte de la fórmula. La corrupción es un fenómeno de doble vía, y así como debemos de ir en persecución de aquellos malos servidores públicos, también tenemos que cambiar la idiosincrasia del ciudadano. No puede haber corrupción si no hay esa doble vía. Si no se perfecciona la ida y vuelta, no se da la corrupción. Entonces tenemos que buscar fórmulas para que la ciudadanía, el sector empresarial, que eso es bien importante, el sector, yo le podría llamar de una manera a la corrupción, sería pues dejar pasar, decir, bueno, yo no me di cuenta, la omisión propiamente, es decir, bueno, como que algo está pasando medio raro, pero yo mejor prefiero cuidar mi trabajo, así la dejo. Ese es otro aspecto que también debemos de tomar muy en consideración quienes estamos en el servicio público. El hecho de que el país esté en los primeros lugares en este fenómeno nos debe de llevar a hacer una enorme reflexión, porque quienes están aquí sentados y cuando en su momento su servidor está sentado en la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales, nos damos cuenta que tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad que es la que más demandan los mexicanos. Uno es la seguridad pública y el otro, que como dice Gerardo, lleguen los servicios de manera adecuada y abatir esa corrupción. Dentro de estos dos fenómenos flota en el aire un concepto que por demás es importante que todos lo tengamos en mente, que es la impunidad, cómo abatirla, cómo lograrlo. Por eso decía, necesitamos mejores leyes, más claras, más específicas, necesitamos mejores fórmulas, y derivado de esto creo yo que podemos empezar a reducir el fenómeno de la impunidad en cualquiera de los delitos y desde luego en el ámbito de la corrupción. El hecho de que México haya dado los primeros pasos en ese sentido y que sobre todo se defienda por todas las áreas la autonomía de las fiscalías es un paso fundamental,
para poder resolver en términos de conciencia. Sucede algo similar con los jueces y magistrados, son autónomos en sus decisiones, la jurisdicción les permite incluso dar votos particulares, y yo creo que hacia allá es hacia donde debemos de transitar, es algo que debemos de defenderlo, porque ahí está precisamente uno de los fundamentos de la creación de estas importantes áreas. No podemos darle la espalda a los ciudadanos ni a los que están impulsando estos proyectos. Estoy hablando de universidades, académicos, organizaciones sociales. Si les damos la espalda, la historia nos va a juzgar a la vuelta de la esquina y seremos juzgados por nuestros actos. Entonces debemos de tratar las fiscalías estatales y las fiscalías anticorrupción de llevar jurídicamente hasta las últimas consecuencias todos y cada uno de los procesos que nos toque deliberar, desde luego siempre haciéndolo apegado a un análisis puro y estricto de la ley, ajeno a cualquier devaneo de interpretación política, dado que luego suele suceder que cuando judicializamos a alguien que tuvo un alto nivel en alguna instancia gubernamental, se empieza a querer demeritar el trabajo de las fiscalías anticorrupción y de las fiscalías estatales respecto de las famosas persecuciones políticas. Aquí eso se puede dejar de lado con una técnica jurídica depurada, dentro de la cual exista un debate y una argumentación en donde cada quien tenga que probar y muestre lo que esté a su alcance, y dejar de lado esos devaneos que en realidad lo único que hacen es ensuciar todo un proceso que de manera limpia se está construyendo. Los felicito por estarse reuniendo periódicamente en este tipo de eventos. Decirles que en el caso de la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales hacemos algo similar. Esperamos en muchas ocasiones tener intercambios también con ustedes. Lo que vemos en el día a día, tanto en medios de comunicación como en las calles, es una gran necesidad de seguridad, pero no es solamente la seguridad de no ser asaltado, sino la seguridad jurídica de que el dinero público está siendo bien gastado. Por ahí a veces los confundimos cuando decimos es que me llegó poco de presupuesto. Bueno, para empezar, el dinero no es tuyo, el dinero es de la institución, no es mi presupuesto, es el dinero de la institución. Y la segunda, necesitamos enseñar a gastar bien ese dinero y hacer, entre otras cosas, nosotros como garantes de este proceso de anticorrupción, es precisamente gobernar con el ejemplo. Yo creo que en ese sentido no podríamos ni remotamente exigir a otras áreas del gobierno que llevaran a cabo procesos de depuración o de una construcción jurídica administrativa para mejorar las cosas si nosotros no lo hacemos. No quisiera alargar más mis palabras, ya mis antecesores fueron muy elocuentes, y si me permiten les pediría que nos pusiéramos de pie para que siendo las 10 horas del día 28 de noviembre del 2019, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la segunda cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Enhorabuena y que sean muy exitosos en la reunión.